¿Ya? Entonces, en esta clase vamos a revisar integración de planificación y diseño. Yo en la clase anterior les había dicho que íbamos a revisar un par de ejercicios que habían quedado de la clase pasada, pero como el lunes es feriado y ya no tenemos la clase, prefiero pasar esta materia porque es más importante que revisar ese ejercicio. El ejercicio, de todas maneras, lo van a ver en la clase auxiliar con la Constanza. Y aparte, les recomiendo harto que vayan a la clase auxiliar porque, como les puse ahí en el foro, la Constanza va a hacer un ejercicio bien específico que les va a ayudar a orientar mejor su tarea. ¿Vale? Entonces, estábamos en este diagrama de flujo que lo hemos repetido durante toda la parte rajo. Esto también aplica un poco a la subterránea, no es tan específico para el rajo, ¿ya? Pero estamos un poco metidos en esta parte ahora. Nosotros hacemos el diseño de fase y botadero. Vimos cómo teníamos que interpretar un poco la secuencia de shells que obtengo desde los diferentes pits anidados, y con eso puedo generar un diseño de fase. Volúmenes que son operativos, que tienen rampas, anchos mínimos, largos mínimos, y cosas que me permiten eh, asegurar que yo voy a poder excavar en esa fase con los equipos mineros que estoy considerando. Y ahora vendría la parte, también vimos un poquito el requerimiento de equipo, ¿ya? Pero ese requerimiento de equipo es en función de las toneladas que tengo que sacar. ¿Y cómo yo sé cuántas toneladas puedo sacar en un diseño? Porque un diseño tiene una capacidad determinada, ¿ya? Entonces acá hay un equilibrio entre estas tres cosas, entre el diseño, los equipos y el plan de extracción, principalmente el plan de extracción. Hay un equilibrio entre los tres que tiene que ser, digamos, ojalá un equilibrio lo más estable posible, cosa que si hay algunos cambios en la asignación de equipo, que yo tengo una bala más, una bala menos, un camión más, un camión menos, el plan minero no se destruya completamente, sino que uno puede hacer algunos ajustes y seguir y el plan minero siga funcionando. Esta relación entre estas tres cosas es la que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Esta parte la voy a pasar un poco rápido porque me quiero enfocar puntualmente en una herramienta, no en un software, sino que es una metodología para poder analizar si es que un diseño es capaz de soportar, ¿sí? Bien digo, es capaz de soportar un plan minero, ¿ya? Pero para poder llegar a esa parte, primero tenemos que entender que cuando yo estoy haciendo el diseño, estoy dibujando las rampas y todas estas cosas, lo que yo estoy haciendo básicamente es dibujar las actividades que van a tener que realizar los equipos mineros. Entonces, cuando yo hago el diseño de un banco de una fase, en verdad lo que estoy haciendo es diseñar, oye, qué parte del banco se va a tener que comer cada equipo, por ejemplo. Eso es lo que estoy haciendo. Si esta fase es más grande o esto es más angosto, la interacción de los equipos que hay va a ser distinta y por tanto la productividad de la fase va a ser diferente. Los que ya han revisado un poquito la tarea, medido la distancia, se habrán dado cuenta que la productividad de una fase depende de los equipos que yo puedo meter en la fase. Y los equipos que yo puedo meter en la fase dependen del tamaño de la fase. Por lo tanto, ahí hay un círculo, una relación circular. ¿Ya? Generalmente, cuando uno hace planificación, aborda el problema es grande, es un problema grande a resolver. Entonces, yo para poder resolverlo de manera más eficiente, lo que se hace normalmente es dividir la planificación en diferentes horizontes de tiempo. Muchos habrán escuchado hablar de planificación de largo, de mediano y de corto plazo. ¿Ya? Principalmente, la diferencia entre esos tres es básicamente el detalle con que se hace. ¿Ya? Cuando uno habla de planificación de largo plazo, generalmente los volúmenes que uno considera planificar son proporciones completas de un banco. Uno dice, oye, en el año 15 me estoy comiendo un 70% del primer banco de la fase. Y un 70% uno dice, bueno, pero ¿qué parte del banco? No tengo idea de qué parte, pero un 70%. Un 70% con un promedio de todo el banco. Y cuando yo llego a la planificación de mediano o corto plazo, yo ya empiezo a hacer algo como lo que se ve en esta foto. Yo empiezo a dividir ese banco en distintos polígonos de explotación y empiezo a decir, oye, cada uno de estos equipos va a estar minando determinados polígonos. Por lo tanto, tengo mucha más sensibilidad respecto a dónde están mis equipos. ¿Ya? En general, cuando uno hace planificación,
uno podría pensar que, o sea, uno podría abstraerse y decir, tengo dos tipos de escenarios para hacer planificación. Voy a hacer planificación de un proyecto nuevo, ¿ya? En que tengo un vuelo de bloques, no tengo nada más, una topografía, y tengo que empezar a hacer el proyecto desde cero, con la optimización del final, el diseño de las fases, determinar la flota de equipo y todo eso. Y también cuando tengo que hacer un proyecto que está andando. O sea, una mina que ya funciona, tiene una determinada flota de equipo, tiene sus procesos definidos, tiene sus diseños de botaderos del año pasado, tiene un diseño de fases del año pasado, bla, bla, bla. Y yo tengo que decir, bueno, producto de que cambió el precio, cambiaron los costos, voy a analizar, voy a hacer el plan minero desde hoy día hacia lo que queda hasta el final de la mina. ¿Ya? Uno podría pensar que la planificación se puede hacer en esos dos contextos. ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de un proyecto nuevo, o sea, que decir, no tengo nada, las mayores interrogantes son las que están marcadas ahí con negrita. La secuencia y el diseño de fase, la capacidad de movimiento, las leyes de corte que voy a aplicar, la definición de los stocks y las capacidades de procesamiento. Yo tengo que definir todas estas cosas, no las conozco. ¿Ya? También es importante, obviamente, definir cuál es el tipo de producto. Oye, voy a producir un concentrado de cobre, voy a producir, voy a poner unas instalaciones de fundición y voy a generar ánodos de cobre o lo que sea que salga ahí de la fundición. Y otras definiciones menores. La aproximación ingenieril para resolver esta interrogante, ¿cuál es la capacidad de movimiento? ¿Cuál es la ley de corte? ¿Cuál es la capacidad de procesamiento? Básicamente yo las defino a nivel de analizar muchos escenarios. ¿Qué pasa si hago un plan minero que tiene una capacidad de minado de 100 millones de toneladas por año y una capacidad de procesamiento de 20 millones de toneladas por año? Hago el escenario, calculo los equipos, veo cuánto me da, en términos económicos, tengo un número. ¿Qué pasa si hago lo mismo con 20 millones de toneladas de alimentación a la planta, pero en vez de hacer 100 millones de toneladas por año, hago 110 millones de toneladas por año? Y así se empiezan a generar muchos escenarios. ¿Ya? Y básicamente lo que uno hace ahí, voy a abrir mi pizarra, es, por ejemplo, para una variable de interés. Por ejemplo, aquí va a ser la capacidad de movimiento mina, ¿ya? Y esto va a ser aquí vamos a tener el valor presente neto, el valor presente neto, y aquí tenemos distintos niveles de capacidad. Entonces yo voy a hacer un escenario y todos estos escenarios que van a estar aquí en este gráfico van a ser con una capacidad de tratamiento de 20 millones de toneladas por año de tratamiento. Todos estos escenarios son para esa misma capacidad. Y yo podría hacer un gráfico así. Cada uno de los puntos de esta curva los obtuve haciendo un plan minero, con todo lo que corresponde, cálculo de equipo, evaluación económica, todo el factor. Y aquí yo puedo decir, mira, perfecto, mira, la capacidad de movimiento óptima, del punto de vista del valor presente, va a estar, no sé, ahí, en ese rango. Eso con la capacidad de movimiento. Uno podría ahora decir, hacer lo mismo al revés, para una capacidad de movimiento fija, analicemos cuál es la mejor capacidad de minado. Y si uno se da cuenta, al poco andar, yo ya me paso del mundo de 2 dimensiones y me paso a un mundo de 3 dimensiones, en que podría analizar aquí otra vez el valor presente neto, y acá analizar la capacidad de tratamiento, y en el otro eje la capacidad de minado, y aquí generar una especie de sábana, para tratar de dibujar una sábana lo mejor que me resulte. ¿Ya? En que la capacidad óptima de tratamiento es función de la capacidad de minado también. Y yo voy a decir, oye, el óptimo está por aquí, por este sector. Y así yo voy a definir una capacidad de tratamiento y una capacidad de minado. Hay mucha gente que piensa, sobre todo ahora hay muchos optimizadores disponibles para poder hacer esto. El problema
y yo soy muy amigo de los optimizadores, me encanta ocupar herramientas que optimicen los planes mineros, pero siempre como un ingeniero yo no puedo dar la siguiente respuesta. Imagínense que yo estoy trabajando en una empresa y mi jefe me pregunta, Sebastián, mira, yo sé que la capacidad de movimiento va a ser 100 millones por año, para poner un contexto, para cerrar un poco la conversa. Me dice, ¿cuál es la capacidad de tratamiento óptima? Considerando que yo fijo la capacidad de minado, perdón. Entonces, yo meto todo esto en un optimizador, y si esta es la capacidad de tratamiento, y este es el van, yo le digo, mira, lo metí todo en este optimizador fantástico que funciona de las mil maravillas, y me dio que la capacidad de tratamiento óptima es 20 millones de toneladas por año. Entonces, a lo mejor está bien, y es súper dura la precisión, robusta y todo lo que quieran. Pero a mí como ingeniero me gustaría entender qué pasa alrededor de esto. Porque no va a ser lo mismo si yo defino una capacidad de tratamiento de 20 millones por año si la curva es así, así la curva es así, para otras capacidades de tratamiento. ¿Por qué no va a dar lo mismo? Porque si la curva fuese así, a lo mejor yo me quedo más tranquilo con el 20 millones, pero si la curva es así, no me quedo tan tranquilo, porque basta que no le achunte un poquito la capacidad de tratamiento y ya el valor presente se me va a las pailas. Entonces ahí siempre es importante entender cuál es el contexto de estas curvas, no solamente el punto óptimo. Hay herramientas quizás para encontrar ese punto óptimo, pero para poder hacer el análisis completo de ingeniería yo necesito sensibilizar los escenarios. ¿Ya? Me estaba yendo un poquito por las ramas, pero cuando tengo un proyecto andando, las interrogantes siguen siendo la secuencia y el diseño de fase. ¿Por qué puse el diseño de fases en rojo? Porque generalmente la secuencia, si es que el modelo de bloques no ha tenido cambios fundamentales, la secuencia es más o menos la misma. Minar, si usted hace la optimización de pit final, sacándole un pedacito de topografía, como si ya hubiese minado algo, la secuencia no les va a cambiar mucho. ¿Ya? Pero sí ustedes van a poder adaptar el diseño de fases para poder hacer un mejor manejo de la relación latitudinal, van a poder ajustar, hacer una fase un poco más grande, un poco más chica, cambiar el número de rampas, hacer un mejor diseño y un montón de variables. ¿Ya? La capacidad de movimiento mina, entre comillas, está fija. ¿Y está fija por qué? Porque en verdad no es que sea un número fijo, no es 100 millones por año, sino que queda determinado por el número de equipos existentes. Yo tengo 50 camiones. ¿Cuánto pueden hacer esos 50 camiones? Bueno, cuánto pueden hacer los camiones va a depender de cuáles son las rutas de transporte. Y las rutas de transporte van a depender del diseño. Por lo tanto, por eso lo pongo ahí entre comillas fija. Porque es un número que igual puede cambiar, pero el número de equipos totales ya está fijo. No lo voy a cambiar. ¿Ya? Las leyes de corte en rojo porque son más importantes, dado que yo ya tengo una capacidad de movimiento más o menos limitada entre ciertos rangos, fija entre comillas, mis stocks los tengo definidos. Oye, ¿cuáles son las leyes de corte que voy a aplicar periodo a periodo para poder optimizar mi plan? ¿Ya? Cuando yo tengo un proyecto que está andando, o sea, la mina ya existe, generalmente se le llama un caso base, lo que lo caracteriza es que yo no considero inversiones relevantes. Yo no considero que me voy a comprar una flota de camiones nueva, no me voy a comprar 10 camiones nuevos, no me voy a comprar 10 palas más, sino que voy a seguir operando la mina como si no hubieran cambios. ¿Qué pasa si sigo operando tal cual lo estoy haciendo hoy día? Con los mismos equipos, con las mismas cantidades, con las mismas capacidades y todo. Las interrogantes de comprar palas, comprar perforadoras, comprar camiones, aumentar marginalmente la capacidad por ajustar un motor o cambiar el motor de un molino a un poquito más grande, son platas que yo voy a gastar. Yo tengo que gastar plata para comprar palas y camiones, pero cada compañía va a tener sus propios límites de inversión para definir un caso base. Les pongo un ejemplo. Cerro Colorado, que es una mina que ya se está muriendo, cuyo dueño es BHP, ellos dicen, mira, si usted quiere comprar un camión, uno solo, usted tiene que demostrarlo como, ¿qué pasa si no compro ese camión? Entonces tengo que hacer mi caso base con no comprar el camión adicional que quiero ver, tengo que hacer otro escenario con un camión más, compararlos y demostrar que es mejor. Para el mismo dueño, BHP, en la mina escondida dice para el próximo año, oye, necesito comprar 10 camiones más. Perfecto, eso queda dentro de los límites de inversión para definir su caso base. No nos importa, no nos tiene que demostrar con mayor detalle que es una inversión importante, porque está dentro de su presupuesto.
¿Por qué se da esa diferencia? Porque las minas son completamente distintas. El valor presente neto completo de Cerro Colorado son 6 meses de flujo de caja de escondida, para que se hagan un orden de magnitud. ¿Ya? En general, hacer el caso base o digamos, el proyecto andando es el escenario más restrictivo, porque tengo, oye, no puedes pasarte de la producción que te dan los camiones, no puedes pasarte de la productividad que te da la pala, no te puedes pasar de las perforadoras, no te puedes pasar de la capacidad del molino, no te puedes pasar de esto, tienes que considerar un montón de restricciones, hacen que en general hacer ese caso base sea súper trabajoso y en general es el más difícil de hacer. Los casos con nuevos son más sencillos desde el punto de vista que a mí me están preguntando, ¿cuántos camiones necesita? Bueno, hago el cálculo y digo 20. Necesito 20 camiones. Pero en el caso base, yo tengo que restringir todo a no pasarme de los camiones que ya tengo. Y eso multiplíquelo por todas las variables que tengo que son limitantes en los procesos. ¿Ya? Ya, entonces quería darle un poco ese contexto para entender por qué le estoy mostrando esta herramienta. Vamos a entrar, para poder mostrarles una herramienta que nos va a permitir dimensionar de mejor manera el tamaño que tiene una fase, cuándo una fase es grande, cuándo una fase es chica, de qué tamaño tiene que ser una fase para poder garantizar la alimentación a la planta de procesos de manera continua. Esa es la herramienta que les quiero compartir en esta clase. ¿Ya? Voy a leer para que no se me vaya la idea completa, porque hay una parte en que me puedo perder. Para mantener una alimentación a planta constante, o sea, que satisfaga la capacidad que tengo instalada, la mina debe contar con suficientes frentes de mineral para satisfacer ese requerimiento. ¿Ya? Obviamente, como esta es una mina de rajo, cada fase, ¿saben qué? Mejor va a ser un dibujito más fácil. De hecho, me voy a saltar eso y voy a hablar al tiro de esto. Cuando yo estoy haciendo una mina de rajo abierto, yo tengo que asegurarme de que siempre tenga alguna pala, o la cantidad de palas que haga falta, ubicadas en frentes de mineral. Sin embargo, acceder al mineral no es gratuito, porque tengo que pasarme por toda esta parte de sacar lastre. O sea, para poder llegar al mineral tengo que gastarme un tiempo de un equipo que esté aquí minando desde acá arriba hasta llegar acá abajo. ¿Ya? Para que hablemos en el mismo idioma, vamos a decir que en una fase determinada nosotros vamos a ser capaces de encontrar algo que vamos a llamar el banco de exposición. ¿Ya? ¿Qué es el banco de exposición? El banco de exposición es aquel banco en el cual deja de haberla, o sea, la cantidad de mineral es suficiente en ese banco para poder alimentar a la planta de procesos de manera continua. ¿Ya? Esa es la definición del banco de exposición. Es un lugar geométrico, es un banco dentro del diseño. ¿Ya? Esa definición del banco de exposición es una decisión atemporal, es una decisión geométrica, depende del modelo de bloque y depende de su diseño. No cambia en el tiempo. El banco de exposición siempre, por ejemplo, en esta fase el banco de exposición siempre va a ser el banco en la cota 1080 metros. ¿Ya? Todo lo que está arriba del banco de exposición vamos a decir que la fase, cuando se esté minando esa fase, todo lo que se mina por sobre el banco de exposición, vamos a decir que es la fase de stripping, la etapa de stripping de la fase o de pre-stripping, y la parte que está por debajo del banco de exposición, vamos a decir que la fase está en una etapa de producción. ¿Ya? Entonces, cuando la fase está sacando lastre, estamos diciendo que es pre-stripping, y cuando la fase empezó a encontrar el mineral y empezó a minar mineral, vamos a hablar de que la fase está en producción. Una salvedad, que es bueno hacerlo. La mineralogía pocas veces me va a decir, oye, aquí termina el mineral, o termina el lastre y aquí parte el mineral. Las mineralizaciones generalmente son caprichosas. Y yo digo, bueno, el banco de exposición está aquí. Que el banco de exposición esté en una determinada cota no significa que por arriba de esa cota no haya mineral. Podría haber mineral. Tampoco significa que por debajo de esta cota no haya lastre. Podrían haber ciertas porciones de lastre. Lo que significa esa definición del banco de exposición es que yo
estando minando en ese banco y en los inferiores, yo puedo alimentar de manera continua la planta de proceso. Hagamos ahora un ejercicio de pararnos dentro de ese banco y mirarlo en una vista en planta. Pensemos que ese banco es algo así. Y ahí está la rampa, que va a ser un banco con 2 rampas. ¿Ya? Por ahí llega una rampa y por ahí llega la otra. Imagínense que la mineralización en este banco es así. Esto es mineral y esto es lastre. Yo digo, mira, perfectamente este lo podría considerar el banco de exposición porque es el primer banco en que yo podría poner una pala a trabajar acá y la pala durante todo este rato va a estar alimentando a la planta de procesos de manera continua, no tengo ningún problema. Claro, cuando esté aquí minando lastre, no voy a poder alimentar ese lastre, pero si me preocupo de hacerlo de manera equitativa, en que tengo una pala sacando lastre y otra pala sacando mineral, podría estar alimentando la planta de procesos de manera continua. Fíjense que aquí la proporción que tengo es 50-50. O sea que la relación lastre-mineral de este banco es 1. Por cada tonelada de mineral que hay una tonelada de lastre, o viceversa. Pero ¿qué pasa si mantengo esa misma relación lastre-mineral y la mineralización en este banco es así? Supongamos que la suma de las áreas me da 50 y 50. Aquí la pala es difícil que pueda alimentar de manera constante, porque a lo mejor mientras está alimentando, mientras está minando en estas partes, claro, va a poder sacar mineral, pero luego se va a tener que pasar para el lado y va a sacar lastre. Y después mineral otra vez, y después lastre otra vez, y después mineral otra vez. Entonces, en este banco como que se hace difícil poder alimentar de manera constante la planta de proceso, aun cuando la relación lastre-mineral del banco es 50-50, igual que en el otro caso. Entonces ahí ponemos otro pelo más en la sopa, que es también importa la distribución de cómo está el mineral dentro del banco de exposición, para poder definirlo de manera adecuada. Lamentablemente, no hay una única forma de definir el banco de exposición, y son básicamente, esto se ocupa en base a criterios. Los criterios más, como dice, no hay una definición estándar. Ahí me equivoqué el signo. Debería ser REM. No estoy. Puedo ocupar la relación lastre-mineral. Puedo ocupar cuando puedo decir, oye, el banco de exposición va a ser aquel primer banco en que tengo suficiente cantidad de mineral para alimentar un determinado número de días a la planta de proceso. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Ya? O cualquier otro. ¿Cuál es el secreto en la definición? El secreto es que yo tengo que asegurarme de que minando ese banco de exposición de manera normal, yo pueda alimentar de manera constante a la planta de proceso. ¿Ya? Para la herramienta que les voy a mostrar, que les estoy mostrando, de hecho, es fundamental definir cuál es el banco de exposición de cada una de las fases. ¿Ya? Esto ya se lo había mencionado, pero no está de más volver a decirlo. Independiente de la definición, el banco de exposición es una resultante del diseño. ¿Ya? Y no tiene ninguna capacidad, ninguna relación con la capacidad de movimiento de la mina ni con el tiempo. Es una definición geométrica. El banco de exposición en la fase 2 es el banco 2315. Y depende de la distribución del material en el yacimiento, el diseño de la fase, básicamente. ¿Ya? Por ejemplo, este es un pantallazo de un software minero en que en las filas tengo los bancos del superior al inferior y cada una de estas columnas por colores, amarilla, blanca, los colores amarillo y blanco son para diferenciar las fases, nomás son una fase, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5. En una columna tengo el tonelaje de mineral, en la otra columna tengo el tonelaje de lastre, y en la tercera tengo la suma de el total. ¿Ya? Los numeritos están en azul cuando el banco en cuestión está bajo el banco de exposición, igual lo menor, y en rojo cuando el banco es sobre el banco de exposición. Entonces, aquí es re fácil, porque yo podría decir, oye, el banco de exposición de la fase 1 es el banco 1300, no alcanzo a ver el número, 1388.
En la fase 2, el banco de exposición es el banco 1484. En la fase 3, el banco de exposición es el banco 1400, no alcanzo a ver, pero ahí me entienden la idea. Depende de la fase, algunos más arriba, otros un poquito más abajo, en estos dos es la misma, en esta un poco más abajo. ¿Ya? ¿Qué puede estar pasando aquí en estas dos fases? Que uno dice, oye, pero esta fase no tiene sobrecarga, no tiene pre-stripping. ¿Qué puede estar pasando ahí? Si me ayudan con alguna idea. Lo que pasa aquí es que esta es una mina que está en operación. Y esta fase, en algún momento tuvo un montón de lastre encima, pero ya lo sacaron. Entonces, si yo me voy a hoy día, por ejemplo, y la topografía de hoy día, y cuenta cuántas toneladas quedan para esa fase, son bien poquitas. Y a esta, bueno, también ya vino todo el lastre y le quedan un montón más de toneladas. Si se fijan, igual hay lastre dentro de los bancos que ya están expuestos. ¿Ya? Y también hay mineral en la parte de arriba. Ya. Entonces, ahora, Profe, ¿cómo estaba viendo que era lastre mineral por el valor? ¿Es el no, valor por bloque? la definición ya está hecha acá y si no me equivoco es con la Ya. relación lastre mineral 1 a 1. Lo que les quería mostrar con esto básicamente es decirles que el banco de exposición no tiene que ser el mismo para todas las fases. Está claro con la Ya. definición porque depende del diseño. Entonces en algunos bancos puede ser más arriba, en otros puede ser más abajo. También me Entonces, sirve paralelamente se pueden explotar diferentes fases. de hecho, Ya. lo vamos a ver aquí como un resultado, pero sí, yo necesito explotar más de una fase al mismo tiempo en un rajo. Ya. Necesariamente. ¿Profe? No es que termine una fase y empiezo la otra. Digan. En ese caso, después del banco de posición, hacia abajo, ¿significa que esa es la relación de estéril mineral? No. ¿O Aquí me significa muestra. que solo hay hacia abajo puro mineral sin lastre? No. Mira, fíjate acá que dice, hay mineral, en ese banco hay 8 millones de toneladas de mineral, en el banco de abajo más hay 9 millones, 9 millones, 9 millones. En todos los bancos hay un poco de mineral. Y también sigue habiendo un poco de lastre. Ya. Que yo tenga un banco, que yo haya alcanzado el banco de exposición, no significa que de ahí para abajo solamente hay mineral. Puede haber lastre. Ok. ¿Ya? Al revés lo mismo. Para arriba no significa que solamente hay lastre. De hecho, fíjense esta fase. Tiene un montón de lastre, pero también tiene un montón de mineral. Fíjense esta. Tiene un montón de lastre, claro, pero también tiene un montón de mineral. Obviamente ese mineral igual lo puede alimentar a la planta. El tema es que yo no puedo decir que minando esta fase voy a poder cumplir con la alimentación a la planta que necesito o con el mineral que necesito enviar a la planta, porque esta fase no tengo el mineral suficiente solo en este banco. De aquí para abajo sí que puedo ocupar esta pura fase, eventualmente. Eso es lo que me define el banco de exposición. ¿Desde cuándo yo puedo empezar a alimentar de manera continua la planta de procesamiento desde esa fase? ¿Ya? Entonces, vamos. Esta me la voy a saltar un poco porque si no me. Ya, no me lo voy a saltar. Mira. Naturalmente, el mineral expuesto de una fase se va a agotar en algún momento. Cuando yo estoy minando, la fase la sigo minando, empiezo a sacar el mineral y de repente se va a agotar. ¿Cierto? Y cuando se acabe el mineral de esa fase, no va a ser posible satisfacer el requerimiento a la planta, el requerimiento de mineral a la planta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que asegurar de que cuando una fase se vaya a agotar, otra fase justo esté entrando, alcanzando el banco de exposición, para que cuando la fase se agote, la primera se agote, la segunda pueda alimentar de manera continua. Cuando esa segunda está alimentando de manera continua, me tengo que preocupar de hacer la sobrecarga de otra fase, el pre-stripping de otra fase, para que cuando la segunda fase se agote, la tercera pueda alimentar a la planta del proceso y así ir relevando una fase detrás de otra. Cuando se agota una, empiezo a alimentar con la otra. Cuando se agota la segunda, empiezo a alimentar con la tercera. ¿Ya? Y eso se va, ese relevo se va haciendo hasta que se termina toda la explotación de todas las fases que están en el diseño. ¿Ya? Por lo tanto, yo necesariamente necesito que hayan una o más fases en etapa de producción y también además una o más fases en etapa de pre-stripping, para que cuando se agote una, siga la otra.
¿Ya? Y aquí nos vamos a ir al PECT. Ojalá que me resulte. Vamos a decir que el mineral, este es un gráfico, son dos gráficos, pero que yo los voy a graficar de la siguiente manera. Un eje X, que es el tiempo, un eje Y positivo, que no es que es, ¿sí? Que es el mineral expuesto remanente luego de la exposición. Después, cuando a medida que le explique, le va a hacer más sentido. Y este otro eje, que no es el eje, no es negativo, sino que es otro gráfico, pero para no ponerlo en un gráfico separado, generalmente se dibuja acá abajo. Es el material total remanente de la fase. Obviamente eso está en toneladas o millones de toneladas, y los tiempos están en años, en meses, en días, lo que corresponde. Entonces, ¿cómo yo dibujo una fase? Vamos a partir por acá. Por ejemplo, tenemos una fase cuyo diseño tiene 100 millones de toneladas. Su diseño completo tiene 100 millones de toneladas. Vamos a pensar que es todo el volumen de esa fase. Bueno, muy poquito, 100 millones de toneladas. Digamos 1000 millones de toneladas. No, también es mucho. 500. Entonces yo voy a decir, ¿cuánto material le queda a esa fase por minar? Bueno, le quedan 500 millones. Total. Yo empecé a minar esa fase y se empezó a agotar el mineral, ¿cierto? Imagínense que estoy parado acá arriba y la empiezo a minar. Las fases se minan de arriba para abajo. Entonces, el material que me va quedando de la fase se va agotando. Y llega un momento en que se termina. Entonces, aquí el periodo P0 va a ser aquí. Y el periodo P2 va a ser acá. Ahí se agotó la fase. ¿Ya? Pero, ¿dónde está P1 entonces? ¿Cuánto material, por ejemplo, cuando esté minando por aquí entre medio? ¿Cuánto mineral expuesto me queda? Y pensemos que de los 500 millones, 250 corresponden a mineral expuesto. ¿Ya? Mineral que está bajo el banco de exposición. Pensemos que esos son 250 millones. Entonces yo empiezo a minar esto y digo, cuando esté en este periodo, algo intermedio entre P0 y P1, por aquí pensé. ¿Cuánto mineral expuesto me queda? Bueno, me quedan los 250, no he minado nada. ¿Pero tengo que graficar el punto? No, porque aquí usted tiene que graficar el mineral expuesto remanente luego de la exposición. Y en este periodo todavía no he alcanzado el banco de exposición, por lo tanto la fase aún no está expuesta. Cuando yo alcanzo el banco de exposición, yo digo la fase está expuesta. Cuando alcanzo el banco de exposición en el periodo P1, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿tengo que dibujar el mineral expuesto remanente? Sí, porque usted ya alcanzó el banco de exposición. Mineral expuesto remanente luego de la exposición. Por lo tanto, aquí voy a dibujar un punto que tiene el valor de 250 millones. Porque todo lo que me queda expuesto, todo el mineral acumulado hasta el fondo de la fase son 250 millones. A medida que voy minando, obviamente el mineral expuesto se va agotando. Y va a llegar un momento en que el mineral expuesto se agota. Necesariamente esas dos líneas convergen en el mismo punto. ¿Por qué no podría ser algo así? Y la respuesta es casi obvia, porque esto es el material total, y el material total contiene al mineral expuesto. ¿Por qué no podría ser algo para el otro lado? De hecho, esto sí podría ser. Pero sería bien absurdo que fuera así. ¿Por qué sería absurdo? Estaría mal hecho el banco de exposición, ¿no? No, el banco de exposición está bien, pero significa que hay una parte, los últimos bancos de la fase no tienen mineral, tienen solo lastre, porque el mineral ya se acabó y usted sigue minando. ¿Y qué siguió minando? Bueno, lastre. ¿Y para qué hace una fase? La envolvente está mala. No necesariamente, pero yo diría que el diseño está mal.
¿Para qué hizo un fondo de banco con puro lastre? ¿Le sirve de algo? No, de nada. Entonces no lo haga. Pero se podría hacer. Alguien podría decir, oye, yo quise hacer un par de bancos más para abajo de puro lastre. ¿Ya? Pero en general, en circunstancias normales, estos dos puntos van a converger al mismo punto. Tenga la precaución que si se encuentran con este gráfico en alguna parte, y podría ser que se lo encuentren, a mucha gente le gusta graficar en este segundo gráfico solamente aquí el lastre, no el material total remanente. Por lo tanto, si aquí fuera solo el lastre, estas líneas podrían llegar a puntos diferentes. ¿Ya? Tengan la precaución. Entonces, hice la primera fase. Entonces, estaba minando aquí con mi pala, tenía una pala puesta en esta fase, minaba, se iba agotando el material total, de repente la fase se expuso, seguí explotando la fase, me quedaba tanto material mineral expuesto remanente, tanto material total, y hasta que la fase se agotó. Sí, imaginémonos que yo tengo una pura pala. Como aquí la fase se agotó, voy a ir a la segunda fase, y pensemos para hacerlo sencillo nomás, que la segunda fase también tiene 500 millones de toneladas, y empiezo a minar la segunda fase. Y en algún periodo se va a acabar. En algún periodo intermedio también la segunda fase va a exponer una determinada cantidad de mineral. ¿Cuál es el problema que tiene esto? ¿Se fijan? Es el escenario como si yo tuviera una pala que está minando. Aquí está minando en la fase 1 durante todo este intervalo hasta P2, y en P2, como la fase 1 se agotó, voy a empezar a minar otra fase que está acá abajo. Voy a decir, bueno, empieza a minar P2. Y una vez que empiece a minar P2, la fase 2 se empieza a agotar y termina en este periodo de agotarse. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estoy alimentando mineral a la planta? Pensemos que solamente hay mineral debajo del banco en posición, para hacer el ejemplo sencillo. Aquí, de la mina no está saliendo ninguna gota de mineral. Aquí recién empieza a salir mineral, así que aquí podría alimentar al banco. Pensemos que este es el gráfico de material alimentado a la planta. Tiempo, material, voy a poner alimentación a planta. Planta. Ahí queremos continuidad la de arriba, entonces. Por eso hay que pegar las fases. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a mirar, oye, no tengo nada que alimentar. Llegó el periodo P1, perfecto, aquí puedo alimentar. Fantástico. Alimento, todos felices, la planta funcionando, generando plata, todos felices. Llega el P2, se acaba el mineral. Vamos a ponerle a este punto acá, P3. P3 va a estar por aquí. Nada que alimentar, nada que alimentar, nada que alimentar, nada que alimentar, nada que alimentar. Llegó P3, fantástico, sigo alimentando y así. Esto no me puede pasar. Bueno, quizás en la primera fase sí, porque siempre hay que hacer una primera fase de pre-strip. Pero aquí no me puede pasar esto. No me puedo quedar sin alimentación a la planta. ¿Qué tengo que hacer entonces para que no me quede este hoyo? Este hoyo sin alimentación. Voy a tener que tomar esta fase y moverla hacia adelante, empezar a minarla antes, ¿cierto? Hasta ahí. Hasta que ese punto, cuando se agote la fase 1, la fase 2 empiece su etapa de producción. Y así puedo traer este mineral que está acá, lo puedo traer adelante un tiempo y ponerlo aquí. Y así me aseguro una alimentación constante. Ya, primer paso resuelto. ¿Les queda claro ese ejercicio? ¿Qué significa haber movido esta como B acostada hacia la izquierda? Significa que yo empecé a minar esta fase antes. En vez de empezar a minarla en P2, la estoy minando aquí, no sé en qué periodo me dará esto, pero un periodo por ahí. ¿Para qué hice eso? Para poder asegurar que tengo una alimentación constante a la planta. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que se me generó al haber hecho esto? En principio y teóricamente uno dice, bueno, no hay ningún problema. No, pero ¿se acuerdan que yo les dije que tenía una pura pala? Entonces, si yo tengo una pura pala, la pala está minando la fase 1 aquí, y acá va a tener que estar minando la fase 1 y la fase 2 al mismo tiempo. Entonces la pala no se puede dividir en dos. Entonces, haber hecho este ejercicio de mover la curva hacia adelante
para asegurar una alimentación constante a la planta, me obliga a tener otro tipo de cargueo. Por lo tanto, aumentar mi capacidad de minado. ¿Ya? Eso no es un problema en sí mismo. El negocio tiene que pagar eso, porque si no puede pagarlo, en verdad no sería un muy buen negocio. ¿Ya? Pero es el primer conflicto al que ustedes se van a enfrentar. Si tengo 2 palas, fantástico. Pero si no tengo 2 palas, o tendré que arrendar alguna, tendré que hacer algo, pero si tengo solo una pala, al parecer no puedo resolver el problema de tener una alimentación constante en la planta de procesamiento. ¿Ya? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? Por ejemplo, voy a borrar esto para... No voy a volver a escribir el nombre de los ejes para no demorarme tanto, pero los ejes siguen siendo los mismos. Imagínense, yo tengo una fase que está en explotación, ya terminó su etapa de pre-stripping y aquí se está agotando. Va a ser más chico para que me quepa lo que quiero dibujar. Tengo una fase aquí que está alimentando. Y la segunda fase, que yo ya hice el diseño, hice todas las líneas, proyecté un montón de rampas, hice los diseños hasta abajo. Y la segunda fase que yo tengo es así. Tiene harto mineral, pero también tiene un montón de material total. Y en consecuencia tiene harto lastre también. Entonces yo digo, pero perfecto, pues fácil, pues porque entre este periodo y este periodo, me va a faltar mineral para alimentar a la planta. Ningún problema. Si el profe ya me dijo que era re fácil. Agarro esta curvita y la muevo para acá. ¿Hasta dónde la muevo? Hasta ahí más o menos. Para que coincidan esos 2 periodos. Fantástico, ahí arreglé el problema. Entonces voy donde mi jefe y le digo, jefe, mire, ya arreglé el plan, ahora sí podemos alimentar de manera constante. Y el jefe le pregunta, oiga, Sebastián, ¿y usted cuándo tiene que empezar a minar la fase 2 para poder asegurarse de que exponga en esta fecha? Tenía que haber partido 2 años antes. Ya no hicimos eso. ¿Se fijan? Cuando esta línea se pasa para el lado del tiempo negativo, digamos, es algo que me resulta infactible. Porque para poder llegar a exponer ese diseño en esa fecha, tendría que haber partido minando el año pasado. Eso no es factible. ¿Qué podría hacer yo para resolver este problema? ¿A quién se le ocurre? ¿Fase intermedia? ¿Ya? Viene la primera. ¿Más pequeña? Vamos a anotar ahí, porque hay varias formas de resolver. Fases más pequeñas. Vamos a anotar ahí que sería básicamente cambiar el diseño, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría ser? Pequeñas. También podría, si alguien me dice alimentar desde un stock, podría ser alguien que me dice alimentar desde un stock. Si es que tengo un stock, ¿ya? Que también es algo factible, pero tengo que tenerlo si es que lo quiero hacer. Pero hay una solución que es más fácil, que no necesariamente me va a resolver el problema, pero podría ser. Sería aumentar el ritmo de extracción de la fase. ¿Qué significa aumentar el ritmo de extracción de la fase? Vamos a decir que se fue no sé qué dice, pero se borraron irreversiblemente las letras que vi. Aumentar el ritmo de extracción de la fase significa, anotemos este punto acá, esta fase tiene esa cantidad de material total. Yo necesito que exponga en este periodo, aquí. Entonces tendría que minar la fase de tal manera de que si yo quiero que se exponga ahí, tiene que
minarse mucho más rápido. Si se fijan la pendiente de esta curva, ¿qué me entrega la pendiente de esta curva? Toneladas dividido por tiempo. La pendiente de esta curva me entrega la velocidad a la que estoy minando la fase. Por lo tanto, una pendiente más inclinada significa que estoy minando más rápido la fase y una pendiente más acostada significa que estoy minando más lenta la fase. ¿Cómo yo puedo saber si esta curva tiene o no tiene una inclinación demasiado elevada? ¿De qué depende la velocidad de esta fase? ¿De qué dependen las toneladas por día de una fase? Las palas y el carga de transporte, ¿o no? Efectivamente, pensemos, para simplificar el ejemplo, que va a depender solamente de las palas porque yo tengo muchos camiones, ¿ya? Para hacer el ejercicio más sencillo. ¿Cuánto, por ejemplo, porque alguien me podría decir, pero profe, está muy inclinado? Habíamos partido más o menos con una línea así, ¿cierto? Eso era lo que habíamos puesto como inicialmente. ¿Cuándo? Y nos fuimos haciendo, imagínense que fuimos haciendo el ejercicio de aumentar la pendiente hasta asegurar que ese punto que estaba aquí llegó hasta acá, hasta ese periodo. ¿Cuándo esa pendiente es mucho? Porque uno dice, bueno, póngale palas, pues, póngale una, póngale dos, póngale tres, póngale cuatro, póngale cinco. ¿Cuánto es mucha esa pendiente? Y aquí se asocia con lo que están haciendo en su tarea. Si acá hay espacio para poner 4 palas, pensemos. Una aquí, una aquí, una aquí y una acá. Podría hacer esto, sí, factible. 1, 1, 2, 3, 4. Pero con 5 ya no me caben 5. Así que aquí ya no podría optar a seguir aumentando la pendiente de esta curva. Ya no caben más equipos en mi fase. Por lo tanto, la pendiente de esta curva, la pendiente máxima a la que yo voy a poder optar, va a depender de qué tan grande es cada uno de los bancos. Ahora, el ejercicio no es tan sencillo porque los bancos no son todos iguales. Y yo se lo estoy dibujando aquí con líneas rectas simplificadas, pero lo que ve uno en la realidad es algo como... Imagínense que yo estuviera minando una fase a su máxima capacidad. Lo que va a ver uno es algo más o menos así. La voy a exagerar para que es una línea así, que va cambiando su pendiente. Al principio puedo minar muchas toneladas porque en la parte de arriba la fase es súper ancha y caben un montón de equipos, y a medida que voy profundizando, la fase cada vez tiene menos espacio, por lo tanto me caben menos equipos y más chicos, por lo tanto la pendiente aquí va a ser menor que la pendiente acá. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema, ¿qué podía hacer yo si es que tenía una fase que ya estaba expuesta ahí y tenía que estar minando otra? Y habíamos quedado que la fase era muy grande para poder moverla hacia allá en el tiempo porque el punto, la fecha de inicio de la fase se me iba al pasado, entonces no podía empezar antes la fase. Esa era la primera solución que habíamos visto, no puedo empezar antes la fase ahora. Alguien, después yo les dije, oye, pero aumentemos la velocidad de tracción de la fase, que es más fácil, si es que me alcanzan los equipos, y si es que lo tengo, obviamente. ¿Es factible hasta cierto punto? Sí, es factible hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta que no le quepan más equipos en la fase. Y tercero, como bien decía, no me fijé quién me habló, rediseñar la fase. No hagamos una fase tan grande, hagamos una fase más chica. Que tenga, quizás va a tener menos mineral, pero también va a tener menos sobrecarga. Por lo tanto, voy a poder tomar esta fase. Ahora un poquito para que me resulte. Voy a poder tomar esta fase y ponerla ahí para que cuando se agote esta, empiece a entrar en producción esta, y esta parta en un determinado periodo, no en el pasado. Profe, disculpe. ¿Sí? Y la primera fase, esa que no hemos movido, no va a variar si es que implementamos más equipos o cosas así.
Depende, pues, porque yo pongo los equipos donde yo quiero. Eso es una decisión de ustedes. El plan minero no cambia de forma espontánea, sino que ustedes tienen que realizar los cambios. A lo mejor alguien podría decir, oye, quizás si minamos esta fase más lento, me dura más tiempo. Me tengo que asegurar que la tasa de extracción de esa fase sea mayor o igual que la tasa a la que tengo que limitar el proceso. Ahí también podría cambiar esas pendientes. Pero me quería enfocar en el ejemplo, en el cambio que tengo que hacer en la fase. ¿Cuándo gatillo un cambio de diseño? Bueno, cuando la fase es muy grande y no está exponiendo en el periodo que tiene que exponer. Ahí yo gatillo un cambio de diseño. ¿Qué alternativas tengo? Alimentar de un stock, ¿sí? Pero también lo que yo podría hacer es aumentar la velocidad de la fase sin cambiar el diseño, que es lo que le estaba mostrando. ¿Se entienden esos dos conceptos? ¿Por qué yo tendría que gatillar? ¿Por qué? ¿Qué cosas yo puedo hacer para garantizar que estoy alimentando a la planta de procesos de manera constante? Bueno, primero, tengo que asegurarme que las fases expongan ese periodo. Y para poder hacer eso, lo primero que yo tengo que hacer, lo primero, es ver si puedo minarla antes. Perfecto, si lo puedo hacer, fantástico. Lo empiezo a minar antes y me aseguro que el periodo de término de una fase coincida con el periodo de exposición de la otra. Fantástico. Cuando no puedo hacer eso porque la fase es muy grande, ¿qué me queda hacer? Lo que les explicaba, me queda hacer que puedo aumentar la tasa de extracción de esta fase, en vez de que sea así, la voy a dibujar acá para que sea con más pendiente. La mino más rápido, por lo tanto expongo más rápido y no me paso al pasado. Fantástico. Pero este aumento de pendiente tiene un límite. ¿Qué pasa si no me alcanza con ese aumento de pendiente? Bueno, no me queda otra que tomar esta fase, que podría haber sido, por ejemplo, así, una fase grandota, y dividirla quizás en dos fases. Cada una de ellas más pequeña. En vez de minar todo este volumen, voy a minar primero eso, como una fase, y después el remanente como otra fase. Voy a tener otra fase catalógica. Y voy a poder hacer el mismo ejercicio. Ahora, como me voy a pasar un poquito de la hora, pero como nos quitaron la clase el lunes, me quedo medio corto. Les quiero plantear el último concepto de esto. Esto es lo que estamos viendo. Este gráfico se llama el gráfico de serrucho. Me carga ese nombre, pero así le dice todo el nombre. El serrucho de la fase. Es que yo en la parte de arriba grafico el mineral expuesto y en la parte de abajo grafico el material total remanente o el lastre, dependiendo ahí al gusto del consumidor. Una pregunta. Piensen ustedes que cuando yo estoy minando una fase, achuntarle a esta tasa igual es medio esotérico, porque en la fase la pala se echa a perder, a veces hay huelga, hay mal tiempo, nevó mucho. Entonces, cuando yo hago un plan minero, no me gustaría que justo cuando se acaba una fase, la otra empieza a producir, entre su etapa de producción. Como que me siento un poco incómodo de que justo cuando se acabe una parte la otra. Es como un relevo perfecto. ¿Se entiende ahí el problema o no? ¿Qué pasa si estoy haciendo esto, se para una mosca arriba de la pala? Bueno, ya ahí ya se atrasó la exposición. Es demasiado límite. Por lo tanto, yo en general lo que voy a buscar es que esta línea, la segunda fase, la fase que por exponer, voy a tratar de que esta línea exponga un poco antes. Que esta línea exponga aquí antes de que se acabe esta otra fase. Para asegurarme, porque si esta se demora por cualquier cosa, perdón, si esta se atrasa en su pre-stripping por cualquier cosa, bueno, no importa, porque todavía se puede atrasar ¿cuánto tiempo? Todos estos periodos se puede atrasar y todavía no tendría problemas de alimentación. Ahora, ¿cuánto tiempo es adecuado?
porque tampoco se trata de mover esto. Tampoco se trata de hacer esto, ¿cierto? Sería absurdo. ¿Cuánto tiempo? De aquí ya empezamos a hablar de los criterios. Y les quiero escribir una frase aquí que lo van a escuchar más de alguna vez en su vida profesional, que es el criterio de mineral expuesto mínimo. ¿Ya? Generalmente ese criterio de mineral expuesto mínimo se expresa de la siguiente manera. Uno dice, necesito como mínimo 6 meses de mineral expuesto. ¿Qué significa? ¿Qué diablos significa eso en este gráfico? Y aquí les pido por favor que no se vayan a confundir. Si bien es cierto, este eje es el eje de tiempo y este es el eje de mineral o de material. Bueno, este es el de mineral, no hay problema. Seis meses no significa 6 meses de mineral expuesto. No significa que eso sean 6 meses. Eso no es. ¿Ya? No significa eso. ¿Por qué se lo obtuvo tanto así con tanta bulla? Porque siempre que les explico esto, después en una eventual prueba o el examen les pregunto y alguien me pone esta cuestión. No, aquí hay 6 meses. ¿Y por qué se confunden? Porque claro, como este es un eje de tiempo, el eje de tiempo ahí son 6 meses antes. Esa frase lo que significa es que, y estoy de acuerdo, quizás no es muy clara, pero es la jerga que se ocupa, significa que yo necesito 6 meses de alimentación a la planta de proceso. Por lo tanto, si yo tengo, imaginemos, una planta de proceso que recibe 2 millones de toneladas por mes, mi mineral, vamos a escribirlo completo para que quede ahí en el registro, capacidad de proceso, 2 millones de toneladas por mes, significa que la cantidad mínima de mineral expuesto que necesito van a ser 2 millones de toneladas por mes, multiplicado por 6 meses, ahí vienen los 6 meses de mineral expuesto, igual a 12 millones de toneladas. Eso significa, por lo tanto, esos 12 millones de toneladas se miden en el eje que se tienen que medir, en el de las toneladas. Aquí. ¿Qué significa entonces? Si a mí me dicen necesito 6 meses de mineral expuesto, si me lo dicen así nomás, la frase está incompleta. Me tienen que decir al menos cuál es tu capacidad de procesamiento, para poder yo calcular ese 12 que está ahí. Significa que esta línea no puede pasarse para abajo sin que haya expuesto esta fase. O sea que en otras palabras, esta fase tiene que exponer ahí, en ese periodo. Cuando la fase que está, a la primera fase, se le va a agotar su mineral bajo los 12 millones, esta fase tiene que exponer. Por lo tanto, la siguiente fase, para asegurarme los 6 meses de mineral expuesto, tiene que exponer en ese punto. Y la tercera fase, perdón, la cuarta fase, pensemos que es la tercera, la cuarta fase, ¿cuándo va a tener que exponer? Ahí, en ese periodo. Y no en este. ¿Se fijan? Llevo la fecha, la traigo un poco hacia adelante. Que ese intervalo sea 6 meses, se da justo solamente cuando la cantidad de mineral que ustedes extraen de la fase es igual a la capacidad de procesamiento. Pero si hay alguna diferencia entre las dos, ahí se pierde la relación 1. ¿Les queda más o menos claro este cuento del mineral expuesto? Para mí es importante que manejen
la jerga, que entiendan qué significan 6 meses de mineral expuesto. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Qué pasa aquí, en este periodo, por ejemplo? Imagínense que la tasa de extracción de esta fase son 2 millones de toneladas por mes, imaginémonos, la misma que la capacidad de procesamiento. Por lo tanto, aquí estoy sacando mineral a 2 millones de toneladas por mes, por lo tanto, estoy alimentando todo el mineral que sale de la mina, lo estoy alimentando a la planta de proceso, ¿cierto? Y aquí también, 2 millones de toneladas por mes. Pero ¿qué pasa en este periodo? Pues? Estoy sacando 2 millones de toneladas por mes de aquí y 2 millones de toneladas por mes de esta otra fase. ¿Qué significa? Que estoy sacando 4 millones de toneladas por mes. Pero yo tengo que alimentar solo 2. ¿Qué hago con los otros 2? Al stock nomás. Los mando en stock. ¿Cuáles Como 2 colchón. mando al stock? Sí, efectivamente, lo guardo en un stock. ¿Cuáles 2 guardo en un stock? Porque tengo 2 millones que vienen de la fase 1 y otros 2 millones de la fase 2. ¿Qué variable empieza a cobrar relevancia ahora? Que tengo un exceso de mineral minado. Tengo 4 millones minados y tengo que alimentar solo 2. ¿Cuáles alimento? ¿Cuáles dejo en el stock? El alimento con los de mayor ley. ¿Ya? Los de mayor ley y mejor que la ley, un mejor indicador que la ley. Tú dices mejor ley porque la asocias a la plata, ¿cierto? Al dinero. Claro. O el que tenga mayor beneficio. El que tenga mayor beneficio. Y el que tenga mayor beneficio lo manda a la planta y el que tenga peor beneficio lo guarda en un stock. E incluimos transporte y todas esas cosas. Por supuesto. Para ese cálculo hay que... ¿Sí? Y si yo mando a stock ese mineral, entonces el criterio podría bajar el próximo mes o no. ¿Qué criterio? 2. O sea, en vez de necesitar empezar la siguiente fase cuando llegue a 12. Efectivamente, porque lo que está en un stock, bajar? imagina, efectivamente, tienes toda la razón, porque Ya. lo que está en un stock es como si fuera una fase, ¿cierto? Que no tiene pre-stripping, porque es un material que está amontonado en un cerro, que llegar y sacar. Lo que pasa con los stocks es que generalmente los stocks tienen ley muy baja en comparación a lo que sale de la mina. Entonces yo trato de, generalmente, lo que pasa con los stocks es que yo voy acumulando un stock de baja ley durante muchos años y cuando la mina ya agotó las leyes más importantes, las leyes más altas, las que tienen un mejor beneficio, yo empiezo a procesar ese stock de baja ley. Obviamente, en el día a día, a veces le saco una cucharada o dos, como para asegurarme la alimentación al proceso, pero en general yo trato de ir retrasando la alimentación de esa baja ley. Entonces, si variara el precio del cobre, igual me convendría sacarlo antes o no. Ahí hay que evaluarlo. Si, por ejemplo, si tú tienes el mineral de la mina, pensemos que puro cobre, para hacerlo sencillo, tiene 1% de cobre y el mineral que está en el stock tiene 0,8% de cobre, un poquito más bajo. El precio es el mismo para los dos. Así que igual me va a seguir conveniendo el de la mina. Ahora, como los precios cambian en el tiempo, y aquí ya nos metemos más de lleno en la planificación y la respuesta no es tan sencilla, si el precio va bajando en el tiempo, claro, me conviene quizás minar las mejores leyes al tiro y las peores leyes después. Pero ¿qué pasa si el precio va aumentando en el tiempo? A lo mejor la respuesta ya no es tan sencilla, porque a lo mejor me convendría entonces procesar las bajas leyes hoy día y las mejores leyes procesarlas cuando el precio sea más alto, en el futuro. ¿Ya? Esa respuesta a esa problemática deberían abordarla en el ramo de planificación. Pero ahí está, digamos, por lo menos lo que a mí me gusta de la planificación, es que yo tengo que ser capaz de balancear dos aspectos. El técnico, por un lado, de cuántas palas caben en la fase, si la rampa está bien hecha, si el diseño. Tengo que saber balancearlo con los criterios económicos. Porque no puede ser que yo diga, entonces hago la fase más grande nomás. ¿Qué significa hacer la fase más grande? Que tengo que mover más pre-stripping al principio. Mover más pre-stripping significa que voy a estar gastando más plata y no recibiendo ninguno a cambio. Entonces hay un equilibrio. ¿Qué pasa si me voy al chancho y hago puras fases chiquititas? Bueno, lo más probable es que si usted hace puras fases chiquititas, su productividad sea muy baja. Porque acuérdense que mientras más chica la fase, la productividad es más baja. Y a lo mejor no voy a poder tener 15 fases funcionando al mismo tiempo, porque voy a tener que tener 15 equipos.
y yo voy a tener, no sé, pues tengo contemplado tener 5 palas. Y ahí hay un equilibrio de un montón de otras variables. ¿Ya? Lo relevante de esta herramienta, o sea, no lo relevante, sino que una cosa, un aspecto importante que tienen que considerar, que es válida cuando ustedes son capaces de identificar un banco de exposición. Y eso ocurre generalmente en los yacimientos de mineralización masiva, un porfirio. Muchas veces hay yacimientos, en el oro, por ejemplo, en que si ustedes ven el diseño de una fase, hay un poquito de oro aquí, otro poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá y un poquito más acá. No hay banco de exposición. Nunca puedo alimentar a la planta en una constante. Entonces, ahí se echa a perder el serrucho. Sí, efectivamente. Si no soy capaz de identificar un banco de exposición, el serrucho se me va a las patas. Sepan ustedes, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Hay minas en las piedras preciosas, pequeña, mediana minería, que están sacando tierra. Yo una vez estuve trabajando para un proyecto en una mina de esmeraldas en Colombia. Y la mina era una especie, imagínense que era una especie de sublevel stopping, ¿ya? Pero era una mezcla rara entre sublevel stopping y sublevel caving, ¿ya? ¿A qué voy? De la mina se sacaba un montón de roca picada, y mucha de esa roca picada no tenía ni una esmeralda. Y a veces pasaban varias semanas, incluso meses, en que se sacaba pura tierra de la mina que no tenía ninguna esmeralda. Pero cuando salía una esmeralda cotota, eso pagaba los costos de operación de todos los meses pasados que no había recibido ningún peso. Entonces ahí, si bien es cierto, yo tenía una alimentación constante a la planta, era una alimentación constante, pero era pura tierra, porque esas piedras no traían ninguna esmeralda. Es como que yo estuviera alimentando lastre al chancador, no tiene ninguna ley. Bueno, las minas más grandes, la gran minería, en verdad, no funciona mucho así, pero es bueno que lo sepan y que hay veces que ustedes simplemente no tienen material con suficiente ley para ser alimentados. Y a lo mejor tienen que seguir procesando hasta que encuentren algo. Puede ser. Funciona con otros métodos de concentración, también es distinto, pero sepan que existe. Profe, y Dígame. ahí iban a con tirar mineral a la planta. O sea, ni siquiera era mineral o no, era pura tierra. Es que no sabes hasta que encuentras la esmeralda. No es como una planta concentradora en que tú, si sabes que tiene cobre, lo echas y sabes que la concentradora te va a devolver el cobre. Aquí tú tienes un montón de piedra que no sabes si hay una esmeralda, porque la esmeralda se encuentra con la mano. Y no puedes saber si hay una esmeralda hasta que la encontraste. Por lo tanto, aunque sabes que puede que no haya ninguna, tienes que revisar toda la tierra que vas pasando para asegurarte de que no haya ninguna esmeralda ahí. Porque cuando uno hace minería de esmeralda, no es que uno saque toneladas y toneladas de piedras llenas de esmeralda. Saco toneladas y toneladas de piedras que no tienen nada y de repente sale una esmeralda entre medio. Ya. ¿Te fijas? Entonces, el método productivo es distinto. Pero se los digo, se los menciono para que tengan la noción de que no siempre esto es aplicable. Esto no es la panacea, es una herramienta, como un alicate. El alicate, si ustedes tienen que cortar un cable, funciona fantástico. Pero si tienen que martillar un clavo, quizás les podría servir, pero más o menos. Ahora, si tienen que cambiar una rueda, el alicate quizás no les sirve de nada. Es una herramienta. Y la herramienta a veces sirve y a veces no sirve. Cuándo ocuparla o no, ahí empieza a jugar un poquito también el criterio. Esa es la clase de hoy día. Les recomiendo fuertemente que vayan a la clase auxiliar, que se queden, que le den un espacio, un refrescón. Les va a servir para su tarea. Casi que les voy a resolver la tarea ahí en la clase auxiliar. La va a hacer la coña en todo caso. Pero les va a servir algo. ¿Vale? Esa es la clase de hoy día. Así que la próxima clase, que sería el próximo viernes, la tienen con Javier. También les recomiendo que vayan porque ahí vamos a empezar a juntar todo lo que vio Javier, lo que vi yo,
en una forma de definir cómo diablos seleccionar un método de explotación. Profe, que hice el proceso por Rajo, me dio bien. Hice el proceso por blockading, me dio bien. Hice el proceso por subleve shopping, me dio bien también. ¿Cuál elijo? Eso es lo que van a ver con Javier en la próxima clase. En la próxima y en la subsiguiente. ¿Vale? Esta es la clase de hoy día. Si no hay más preguntas, terminamos acá. Si hay más preguntas, las respondemos. Me acabo de dar cuenta que tenía una cámara tapada. Ahí lo aprovecho de salvar. Por mi parte no tengo preguntas, profe. Todo muy Perfecto, claro. entonces. De cualquier manera, esta materia, cuando yo se las pregunto en una prueba, en un examen, cualquier cosa, ¿qué es lo difícil? Lo difícil no es el concepto en verdad es súper sencillo, no tiene ninguna... Después de haber hecho cálculo en varias variables y todas esas cosas, y electromagnetismo, esta cuestión es súper fácil. Lo difícil es que cuando están en el contexto de una prueba, y tienen una hora para resolver un ejercicio, y yo les digo, oye, calcule cuál es el periodo de exposición de la siguiente fase, considerando que tiene tanto mineral expuesto y tanto, y se empiezan a marear con la geometría analítica aquí de cuál es la pendiente, la intersección de un punto con una recta, y se empiezan a marear con eso. Esa es la dificultad, entre comillas. Pero si eso lo tienen resuelto, y se peinen ahí con las ecuaciones de las rectas, esto no debiese presentar ningún problema. Estamos entonces, que les vaya muy bien, tengan un buen fin de semana, descansen, cuídense también. Porque... A mí me dio una duda ahora. Dígame. Si es que sobra mineral, de eso que usted dijo de que la planta procesada 2 y tengo más, ¿Ya? ¿eso está como implícitamente en la curva o no? ¿O tengo que adicionarlo? Como con No, referencia a o lo que sea, pregunté. es que la palabra implícito es muy grande, porque yo te voy a decir sí está implícito. No está explícito. ¿Cómo sé que estoy minando dos fases? Bueno, si yo tiro una curva, una línea recta aquí, intersecta una línea, bueno, es una fase. Si intersecta dos líneas, estoy minando dos fases. Una línea vertical, quiero decir. Si estas dos líneas están sacando mineral, ¿cuánto están sacando? 1 y 1. La planta alimenta 2, entonces estoy justo. Si esta saca 2 y esta saca 2, bueno, estoy sacando más de lo que necesito. Implícito está. Lo que no está es explícito. Ah, ya. No es como que haya que adicionar o como agregar un escalón a la curva en esos casos. No te cacho como en el caso que me dice. Ah, es que no, me ponía como en el caso que sobrara. Como que no hay que modificar las curvas, como que la No. información O sea, sobre ya está ahí. alguien podría decir, oye, mira, estoy sacando 4, necesito 2. A lo mejor lo que podría hacer es, en vez de estar minando esta tan rápido a 2, quizás exponerla en ese periodo, ni un problema, pero quizás minarla más lento, porque me dure más. Y así la otra fase va a poder exponer un poquito más tarde. Y voy a estar mandando menos mineral al stock. ¿Qué significa que si saco en vez de 4, saco 3? La ley de corte a lo mejor que voy a tener que va a tener que ser un poquito más baja y lo que voy a estar alimentando a la planta va a tener un poquito más de... Mientras yo imagínense que tengo 4 millones de toneladas de mineral y tengo que alimentar 2. Puedo adoptar la ley que va a mandar el proceso, va a tener una ley A. Si tengo que alimentar 2 y tengo 10 disponibles de dónde elegir, la ley de corte que voy a poder aplicar va a ser más alta. Por lo tanto, la ley de cabeza de la alimentación también va a ser más alta. Mientras más tenga de dónde elegir para enviar al proceso, más alta es la ley que puedo mandar. Pero también sacar todo ese material en exceso también tiene un costo. Y ya hemos visto que no es puro beneficio la cuestión, es beneficio y costo, y hay que equilibrar las dos. ¿Ya? Esa decisión de que si yo voy a minar menos rápido o más rápido, también va a depender de la capacidad de minado que tenga, y ahí se empiezan a meter un montón de variables que ya son más de planificación y que las tengo que resolver en el contexto de hacer un plan minero propiamente tal. Esta herramienta a mí me va a servir, por ejemplo, para darme cuenta cuándo voy a tener que rediseñar una fase. Porque rediseñar una fase, como vimos en la clase pasada o la antepasada, significa que tengo que rediseñar todas las que vienen para atrás, porque dependen de la primera. Entonces es un trabajo no menor. ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿De qué? Profe, ¿Sí?
Bueno, como que no se le la pregunta ahora. Pero por ejemplo, en el caso de que el banco expuesto, o sea, hay mineral que no consideramos abajo del banco expuesto, para Arriba. el tema de la capacidad y todo, Ujú. no lo estaríamos contando. Aquí solamente yo Claro, cuantifico el mineral expuesto bajo el banco de exposición. Si hay lastre bajo del banco de exposición, aquí no lo cuento. No se cuenta aquí. Se cuenta en la curva de abajo. por eso, pero en el caso de que fuera el mineral sobre el banco de exposición, Ujú. Eso, claro, yo lo podría contar para la alimentación. Eso sería algo como que en el otro gráfico queda más claro. Quizás se ve en este gráfico que le hacía que puedo alimentar, no puedo alimentar, puedo alimentar. Ese material que sale antes de la exposición, porque aquí está la exposición de la primera fase, ¿cierto? Se vería como un poquito de tierra que soy capaz de mandar a la planta. Pero esa poquita de tierra no me alcanza para satisfacer la capacidad de la planta. Lo mismo acá, antes de la exposición de la fase 2, a lo mejor podría tener un poquito de tierra antes. ¿Se fijan? Puedo. Si me puede salir mineral y cuando me salga mineral, claro, lo voy a considerar en la alimentación. Pero eso no, que salga un poquito de mineral no me garantiza que yo voy a poder alimentar de manera constante. Todo el rato. Por eso aquí es importante la definición del banco de exposición. Porque aquí estoy asumiendo que si la fase puede alimentar de manera constante a la planta, entonces me sirve para poder tapar este hoyo, porque si no va a pasar a ser un poquito de tierra que estoy sacando, de mineral que estoy sacando de la fase. Si yo me quiero engañar a mí mismo, y por ejemplo este es el mineral, imagínense que tuviera una geometría así, un poquitito de mineral y acá en el fondo tiene harto, yo me quiero engañar a mí mismo y decir que acá es el banco de exposición, la verdad que no me sirve de mucho, porque la cantidad, cuando yo haga el gráfico, haga el gráfico de alimentación, ¿qué voy a conseguir? Estoy minando súper poquito. Y después cuando llego a este banco se va a ver como que empieza a aumentar la cantidad de mineral. Yo dije, oye, la fase expuso aquí, en ese periodo, en el periodo en que miné ese banco. Sí, expuso ahí, pero igual usted no tiene mineral suficiente para alimentar a la planta. ¿Se fijan? La definición del banco de posición es relevante para que esta herramienta funcione bien. Como les decía, es una herramienta. Si la quieren ocupar mal, es cosa de ustedes. La herramienta está pensada para poder facilitarles el proceso de construir un plan minero y de la toma de decisiones de si tengo que rediseñar o no una fase y esas cosas. Ese es el propósito. Si yo la quiero ocupar, de hecho, es triste porque hay mucha gente que se engaña con el serrucho y empiezan a decir, bueno, el banco de exposición va a estar acá. Bueno, bien por usted, pero para la vida real no le va a servir. ¿Qué pasa? Que cuando uno trabaja, esta herramienta es bien, se ocupa harto, y generalmente cuando tú revisas un plan minero, como auditor, tú preguntas, oye, ¿cuál es el perfil de mineral expuesto en el tiempo? Y te muestran algo a veces que tiene muy poquito mineral expuesto, a veces que tiene mucho. Entonces ahí tú puedes empezar a tomar decisiones. Y si tú como auditor quieres encontrar, digamos, estás buscando algún problema y ves que hay poco mineral expuesto, lo que hace la gente es miente un poquito y dice, y la fase está expuesta. Entonces el serrucho se ve así fantástico, pero en verdad lo que está pasando durante la alimentación es eso. Yo la cantidad de mineral que estoy sacando es súper poca. ¿Ya? ¿Más preguntas? Nos vemos entonces, no sé, sí, bueno, en algún momento nos tendremos que ver de nuevo, pero por lo menos a nivel de clases, de cátedras mías, así 100% mía, estamos hoy día. Las siguientes clases las hace Javier. Así que les vaya muy bien, descansen y cuídense para que no se vayan a enfermar. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, profe. gracias. Vale, nos vemos, que les vaya bien, chao. Chau. Chau, chau.